Esto es Panorama Económico. un podcast de La Voz del Derecho. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Y justamente iniciemos, ingeniero, con la primera presentación de Ivette. Bienvenida. Buenas tardes, un placer acompañarlos en Panorama Económico. Esta semana hemos tenido dos noticias bastante significativas para la población estadounidense. Primero, la decisión de la Corte Suprema de Justicia en negar las pretensiones de la administración Donald Trump de tomar la ciudadanía y negársela o quitársela a quienes son nacidos en Estados Unidos con el argumento de que son hijos de personas indocumentadas o personas que no son ciudadanos americanos. Recordemos que Donald Trump ha atacado mucho todas las políticas migratorias y ha hecho una gran transformación de las mismas, defendiendo en sus principios nacionalistas Make America Great Again. Para él no era concebible que vinieran inmigrantes con visas de turistas, y no lo es realmente, o que vinieran personas indocumentadas sencillamente a tener hijos, porque hay para garantizar la ciudadanía estadounidense, porque a futuro estas personas podrán obviamente arreglar los documentos de sus padres, de sus tíos, y así consecutivamente legalizan en cadena familias muy grandes. Solamente por el hecho de ser ciudadano americano y de cumplir 21 años puede ya pedir y arreglar los papeles de sus padres, que es lo que ha venido pasando en materia migratoria. Bien, hay personas a favor de esta posición, muchas personas a favor de esta posición de Donald Trump. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia denegó estas pretensiones y dijo que obviamente constitucionalmente se adopta el principio de ius soli, ¿correcto? Y una vez una persona es nacida en suelo americano, no puede quitársele su ciudadanía para nada. Es un principio de derecho internacional que se debe respetar y un principio constitucional que se debe respetar en los Estados Unidos. Ahora, esto no quiere decir que en un futuro no hayan iniciativas legislativas para comenzar a modificar migratoriamente ciertos aspectos. Por ejemplo, comenzar a legislar de que se debe restringir la petición de padres, o se debe o no se le puede dar ciudadanía a una persona que esté aquí sin un estatus migratorio, que sea de residente o ciudadano. Pero por el momento la Corte deja un precedente histórico porque, entre otras cosas, la sentencia y la decisión lleva consigo un contenido muy filosófico y muy histórico que muchos periodistas ya han dicho. Todas las personas deberían leer esta decisión para entender qué es lo que hubo detrás de este principio constitucional cuando los padres fundadores se reunieron. Sí, y realmente otro elemento que en el análisis y en el informe que nos presenta Ivette desde Dallas, Texas, es el tema del relevo generacional y de los principios básicos de natalidad. O sea, si Estados Unidos baja la tasa de natalidad y no acepta que las personas que nacen en los Estados Unidos tengan una nacionalidad que en un momento dado determina la repoblación de Estados Unidos, pues también se genera un grave problema, porque lo estamos viviendo ya en América Latina y particularmente en Colombia. Las familias personales, las familias que ya no tienen hijos, que ahora son perros y gatos, y que realmente está, digamos, enfrentándose, y digamos, la perspectiva es que no vamos a tener mano de obra y pues talento para muchas actividades. Por ejemplo, en el campo deportivo llegará un momento, ya los colegios están desmontando aparatos grandísimos porque las demandas de cupos para jardines infantiles, para colegios, está bajando ostensiblemente. Y en alguna medida en la escalera se está viendo que las universidades también tienen menos demanda de matrículas para estudiantes. Esos fenómenos también nos está afectando a todos, y es digamos,
tiene un impacto económico muy fuerte en la medida en que no hay, repito, ese relevo laboral generacional que necesita la sociedad. Pero escuchemos en esta segunda fase a Ivette Silva en este análisis que hacemos con ella desde Dallas, Texas, relacionado también cómo se concentra y cómo hay una visión en los modelos de desarrollo y pues obviamente lo que ha pasado con el presidente Trump, que básicamente tiene una visión muy como empresario y como negociante, y la concentración de riqueza que se da en este tipo, que lo hemos hablado aquí en el Panorama Económico, en La Voz del Derecho, en el capitalismo salvaje, o sea, el capital por el capital y la reproducción del capital y la concentración en un porcentaje pequeño de la población, que ese es un fenómeno que lo han venido analizando distintos centros de investigación en el mundo, centros de pensamiento. Escuchemos este análisis para que aquí lo comentemos en la mesa de trabajo. A Ivette Silva en este análisis relacionado con los negocios y las actividades que han concentrado grandes sumas de dinero en el presidente de los Estados Unidos. De otra parte, las noticias de esta semana respecto de las ganancias percibidas por Donald Trump ha sido todo un escándalo. Bajo declaración oficial, Donald Trump ha declarado que ganó más de $2 billones en Bitcoin en sus empresas familiares, y esto ha caído como un baldado de agua a todo el mundo debido a que hay un acuerdo que él realizó con su fiscal general de la nación, que al mismo tiempo fue su abogado personal, donde se compromete el gobierno a no realizar ninguna investigación en materia de impuestos a ningún miembro de la familia Trump. Un escándalo que sin duda alguna van a utilizar los demócratas si suben al poder para hacer investigaciones profundas y comenzar a hacer impeachments o juicios políticos. Este análisis es interesante, o sea, porque es el cruce, profesor Fortris, de dos intereses. O sea, yo hago política para construir una sociedad mejor o hago política para hacer la construcción de mi propio emporio empresarial, o si yo llego como empresario es simplemente a multiplicar mi capital. O sea, serían las dos opciones. Por ejemplo, el caso de Uruguay, cuando estuvo el presidente, en este momento se me escapa el nombre, pero cuando estuvo el presidente que no llegó con un Volkswagen y terminó con un Volkswagen en la presidencia. Entonces uno dice, pues realmente ahí se llega a prestarle un servicio al Estado, pero cuando no hay ese objetivo central, sino que se llega es con un interés empresarial única y exclusivamente a multiplicar su capital familiar. Y algo más interesante que decir es que se está también hablando y coordinando con el fiscal general de los Estados Unidos, que es un fiscal de bolsillo, para que no se abra ninguna investigación por los impuestos que en estos años la familia del presidente ha dejado de pagar cuando ha tenido unas utilidades, como lo dice Ivette, por 2 billones de dólares en sus arcas, en la parte familiar. Entonces, realmente cuando se cruzan esas dos fronteras y uno aspira a la presidencia a multiplicar el dinero, el capital que uno tiene, pues realmente no se está sirviendo al país, se está sirviendo a unos intereses básicamente de la plata por la plata, o sea, ya no se diría firmes por la patria, sino firmes por la plata. Entonces, ¿qué opinión tiene el profesor Ortiz? Sí, no, infortunadamente lo que se está viendo en el mundo de hoy frente a algunos malos ejemplos, malas prácticas de ciertos personajes, no quiere decir que sea a la larga los valores de una sociedad tan importante como la estadounidense, pues deja mucho que desear. Se supone que el control tutelar de la sociedad estadounidense, el control tutelar de las sociedades, de las democracias liberales en el mundo, el mismo control tutelar en general, debe jugar y debe expresarse de manera importante de entrada en lo que es el espacio de las decisiones democráticas en periodos electorales, pero también en todo lo que tiene que ver con el marco constitucional, el marco normativo que nos regula a todos como ciudadanos, ¿no? Recordemos que ya no estamos en las épocas del famoso Estado absolutista, ni en las épocas de lo que Montesquieu llamó el état de moi, el Estado soy yo, donde ninguna persona está por encima precisamente ni del Estado ni de la ley. Entonces, y menos un país amigo
afable frente a nuestra vecindad en el mismo continente, que quizás es imaginario de algunos, tanto personas que manejan sus capitales particulares, sus intereses particulares, completamente legítimos, como algún otro grupo de personas en la sociedad que sueñan y que ven de alguna manera estos ejemplos de comillas de bienestar, que no lo son en mi parecer, en lo particular, si no se tienen en cuenta otros elementos superiores de bienestar, pues lo ven como lo que se denominó antes el famoso American Dream, el famoso sueño americano para un continente dual, dividido en términos de dignidad humana, un continente de América con altos niveles de desigualdad, con altos niveles de pobreza y demás, y con una necesidad de cerrar las brechas tecnológicas, académicas, científicas y demás para crear democracia en términos de decisiones colectivas y no, infortunadamente, en términos del mal ejemplo que sin duda está dando el presidente Trump y su familia para un mundo que debe apuntar hacia la dignificación del ser humano y no todo lo contrario. Un mundo que no genere violencias en términos de conductas inapropiadas, como ya se lo expresa la misma sociedad estadounidense en su mayoría, en contra de esas malas conductas y sin duda de esos delitos, bajo el entendido de que ya fue procesado antes por delitos fiscales. También la sospecha de los delitos y la negociación que tuvo que hacer en el escándalo Epstein de Bahamas, y ahorita ni más ni menos a través de la especulación y opacidad de su dinero, a través de monedas sin regulación, a través de monedas artificiales como lo es el Bitcoin. Mal ejemplo, muy mal ejemplo y altamente preocupante en ese sentido. Le damos la bienvenida a Alejandro Velandia, de La Voz del Derecho, para que analicemos estos temas, y también veo con mucho optimismo el incremento de las acciones en Europa, que me parece positivo. Esta semana tuvieron un incremento importante las acciones, especialmente las tecnológicas, que es muy positivo para Europa. No sé cómo usted lo está viendo esos indicadores, Alejandro. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto, ingeniero de sonido Luis Daza, director José Gregorio Hernández Galindo, y que nos acompaña hoy, nuestro invitado, haciendo análisis económicos y de pensamiento. Y lo interesante aquí con esto, obviamente, con estas ideas, estos argumentos, y también con Ivette Silva, que siempre lo he dicho, uno tiene que ir siempre a la base, a la raíz, y estudiar las cosas no tanto por su pensamiento subjetivo, sino por la objetividad. ¿A qué voy? Yo no le veo problema que un presidente se enriquezca siempre y cuando no sea con los recursos del Estado robándoselos. Para mí eso es porque una de las cosas que promueve mucho la Constitución norteamericana y la sociedad norteamericana es el capitalismo, que en el caso personal me parece fenomenal. Estados Unidos sigue siendo la potencia número 1 del mundo, es el país por Producto Interno Bruto Global per cápita más grande del mundo, está fluctuando, estaba por encima de los 30 billones, está entre 32, 33 billones, de ahí abajo le sigue China, después le sigue en su conjunto, creo que no, la Unión Europea en conjunto creo que está peleándose el segundo puesto, y ahí están entre China y Europa. Entonces, me parece, perdón, ¿me recuerda su nombre? Ferdán Fortich, doctor Fernán, Alejandro. que ya Sí. nos habíamos visto una vez, doctor Ferran. Así es, sí, doctor Alejandro. Entonces, hay una cosa que me parece interesante, doctor Ferran, siempre y cuando el gobernante no se esté metiendo con los recursos públicos para favorecerse él directamente, o sea, en pocas palabras, robándose los dineros de los impuestos, todo está bien. Siempre y cuando él, por ejemplo, lo de las criptomonedas, pues la regulación ya en Estados Unidos lo permite, Luis Alberto, ¿sí? En muchos países del planeta lo permiten, muchos hacíamos control sobre eso, pero él está jugando con las reglas de juego y me parece que es positivo. Me parece que es positivo también porque él también tiene que cuidar sus activos, tiene que cuidar sus cosas, pero si vamos a mirar, doctor Fernán y mi estimado profesor Luis Alberto, es una persona que para mí da mucho ejemplo de resiliencia. Ha sido una persona que ha estado 2 veces en la quiebra y muchos de sus enemigos
le hicieron juicio político y siempre le recriminaron esto, pero doctor Fernán y oyentes, o sea, los que han estado formando empresa, los que caen en una quiebra y tienen una cantidad de activos y de compromisos, saben qué es eso. Cuando una persona cae en esos procesos, obviamente tiene los permisos de la ley para actuar eh, con unas leyes de protección que lo exime de pagar impuestos, ¿sí? Eso es positivo porque es que yo digo que hablar es como cuando uno ve los toros desde la barrera y dice, ay, ¿por qué no hizo esto? O en un partido de fútbol, ¿sí? Claro, vaya esté allá toreando circunstancias, esté toreando mercado, esté toreando 500 enemigos. Entonces es complejo. Pero yo, en lo personal, sí defiendo mucho esa administración. ¿Por qué? Vamos a mirar la primera, siempre lo he dicho, bajaron impuestos, subieron competitividad, el mercado norteamericano nos ha caído, los indicadores siguen al máximo y ese círculo virtuoso que genera para la economía, para los pensionados, para los fondos de pensión, para los grandes fondos tenedores de capital, es fenomenal. Y no solo un beneficio para los Estados Unidos, es un beneficio para el mundo también. Vamos a mirar el Fondo Soberano de Noruega, donde invierte esos más de 2.2 billones de dólares. Gran parte son fondos activos norteamericanos. Y esos activos norteamericanos se favorecieron mucho por esa ley tributaria. Cuando uno va a competir con China, sabe que el gobierno se la pasa emitiendo dinero y haciendo vivir a empresas zombie. Yo creo que usted ya conoce el término y cómo es eso de las empresas zombie, ¿no? Una empresa que registra pérdidas y pérdidas y el gobierno inyéctele dinero para uno o para romper mercado o para sostener empleo que de pronto de momento no es competitivo. Por eso es que la competitividad y el tema comercial que hizo Trump a nivel global con mejorar el rebalanceo comercial en favor de Estados Unidos me pareció fenomenal. Es lo que tiene que hacer un presidente en su nación y yo diría que pues los norteamericanos deberían estar muy felices porque con esa competitividad que les entró por Asia, el tema de China, el fortalecimiento de muchas economías y esa migración de industria a sectores económicos, pues es complejo. Entonces, por eso yo pienso que es importante mirar esto desde los números y volvernos, sí, fanáticos es de esos números que nos generan resultados, proyecciones. Mire, Noruega tiene un modelo mixto, porque muchos dicen, no, es que es totalmente socialista, pero es que allá hay una cosa, doctor Fernán y Luis Alberto, que es que el país lo manejan como una empresa muy eficiente, son muy técnicos, van muy a la utilidad, van muy al rendimiento, pues no por nada, hace unos años ese fondo estaba en 1.2, 1.5 billones, 1.8, ya se dice que está entre 2 billones, eso sí término matemáticas, no como lo decía Ivette que 2 billones en Estados Unidos son 2.000 millones de dólares, ¿sí? Eso lo usan como idioma. Pero aquí sí estamos hablando de las matemáticas, más de 2 billones de dólares como fondo soberano, pero lo manejan como una industria sofisticada financiera, como si fuera un BlackRock, pero que funciona precisamente y los accionistas son los noruegos, ¿no? Le damos la bienvenida al profesor Gustavo Machado desde Venezuela, allá en Zulia, porque realmente estos dos terremotos que vivió Venezuela recientemente, pues han generado una situación compleja, difícil para nuestro hermano país. Mucha gente sufriendo, los números de muertes ya van más de 2.500, y en general 50.000 personas damnificadas y muchos problemas sociales derivados precisamente de estos dos terremotos. Profesor Gustavo Machado, bienvenido a La Voz del Derecho. ¿Cómo está la situación allá en Venezuela en general y particularmente qué información tiene de Caracas y de las zonas específicas donde tuvo el mayor impacto estos dos terremotos? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad y un conmovedor agradecimiento para todas las personas que se han dedicado a ayudar a la causa, a esta noble causa de ayudar a Venezuela, pues efectivamente en el contexto de esta situación compleja. ¿Cuál es el punto fundamental acá? Pues como hemos comentado en otros programas, a finales del 2025, el Producto Interno Bruto venezolano era el 35,7% del Producto Interno Bruto del 2012. Y efectivamente nuestro nivel de producción era equivalente al que teníamos en 1970. Entonces, el primer punto a destacar es que la zona afectada, que es básicamente pues, el centro del país, la ciudad capital, y en términos de pérdidas humanas, pues el estado vecino, que es
el estado La Guaira, anteriormente el estado Vargas, pues efectivamente concentra una buena parte de la actividad económica. Para que tengamos una idea, en términos de lo que significaría para Colombia, Dios la libre siempre de una tragedia similar. Pues imagínense cómo sería el funcionamiento de Colombia si por causa de un desastre natural hay que cerrar el aeropuerto del Dorado. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es lo que ocurrió en Venezuela con el cierre, por ejemplo, del aeropuerto de Maiquetía, que es el principal centro de transporte aéreo de Venezuela. Este, efectivamente, el epicentro del terremoto no fue ciertamente Caracas y el estado Vargas, sino un estado centrooccidental, Yaracuy. Ahora, ¿qué ocurrió? Que las mayores el mayor nivel de afectación se tiene lugar en el centro del país, pues producto pues, de la intensidad de los movimientos. Estamos hablando de dos movimientos casi que consecutivos. Luego la geografía de la zona, hay que recordar que Caracas se trata pues de un valle y entonces lógicamente hay una concentración importante eh, de habitantes por su condición de ciudad capital, tanto en el valle como en las colinas. Y en el caso del estado La Guaira, el problema estuvo es que radicó en que no se tomaron las medidas correctivas que efectivamente debieron realizarse como consecuencia ya de la tragedia que ocurrió en esa misma zona a finales del siglo pasado. Entonces, aquí estamos viendo pues esos impactos negativos y, por supuesto, cuando una economía que efectivamente se reduce tanto como se redujo la economía venezolana durante la década pasada, pues la capacidad de gestión del gobierno pues se reduce. Y aquí empezamos a ver problemas asociados con efectivamente lo que fue la gestión pública, lo que ha sido la gestión pública de los últimos años, en donde el Estado se ha metido en actividades donde no debería estar y ha abandonado actividades que efectivamente son esenciales, son vitales. Entonces, por ejemplo, la respuesta eh, durante las primeras horas de efectivamente de las autoridades gubernamentales fue débil en términos de movilización. Y en el caso venezolano, además, tenemos un punto de comparación importante. En el año 67, en Caracas, hubo un terremoto, por supuesto, de menor magnitud a lo que ocurrió en esta oportunidad, pero en ese momento además la fortaleza, la capacidad de gestión por parte del Estado era mucho mayor. Y entonces en pocas horas fue posible que en ese momento el denominado Ministerio de Obras Públicas coordinara todos los esfuerzos de reconstrucción. Entonces, se trataba de un contexto distinto en el cual el Estado venezolano pues tenía una alta capacidad de gestión. ¿Por qué planteamos eso en términos tan categóricos? Bueno, nada más miremos tres hechos fundamentales. Durante el periodo 64-69, la tasa de inflación promedio anual fue de 1,4%. En esos años se hicieron reparos a las empresas petroleras porque efectivamente, como ya el Estado había formado una pequeña empresa estatal, en aquel momento la Corporación Venezolana de Petróleo, al analizar los números de actividad de la Corporación Venezolana de Petróleo, pudo realizar reclamos impositivos a las empresas transnacionales que ya tenían varios años operando en Venezuela, los cuales fueron aceptados por esta. Y por último, pues nada más y nada menos que en materia de política exterior, pues se firma el Acuerdo de Ginebra, que, entre otras cosas, permite que Venezuela pueda hoy pues, reclamar soberanía sobre el territorio Esequibo, siendo la contraparte nada más y nada menos que
una potencia nuclear, pues con asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues como es efectivamente el Reino Unido. Entonces, el tema, aquí han pasado comparativamente dos cosas. Uno, el movimiento o efectivamente la tragedia natural del 2026 en comparación con la del 67 es de mayor magnitud, pero además en el 67 había una mayor capacidad de gestión pública, había efectivamente un mayor nivel de estabilidad en el sistema político en términos de metas nacionales que permitieron una respuesta más rápida en comparación al 2026. Pensemos pues que Profesor a la- Machado, una pequeña interpelación para un tema que no se nos quede en el tintero, que es el relacionado con Colombia. Está participando y se firmó un convenio de pozos para explotación de pozos petroleros venezolanos con Ecopetrol de Colombia. ¿Tiene alguna información al respecto? Pero si usted quiere, termine la sección que está comentando y seguimos con ese tema. no, efectivamente que el gran punto aquí es lograr esos grandes acuerdos políticos que permitan darle apoyo a las reformas económicas que se requieren. Entonces, lógicamente, en el caso de la incorporación de actores extranjeros al sector energético, pues lógicamente, efectivamente no solo es que es bienvenido su aporte, Sí. sino que es necesario. Y Ujú. además hay que recordar que efectivamente en el caso de Colombia se trata de una relación complementaria, puesto que en algún momento, pues efectivamente siempre estuvo proyectada la posibilidad de exportar gas natural a Colombia y también efectivamente existía, existe de hecho la infraestructura para intercambios de energía eléctrica entre, por ejemplo, Venezuela y Colombia, ¿no? Ujú. Entonces, el punto aquí para nosotros es ahora tratar de ejecutar, pues, poner en práctica estas intenciones y, por supuesto, eso pasa por resolver problemas que son básicos, que efectivamente cuando uno los cuenta, pues da idea de este tema de la baja capacidad de gestión del Estado venezolano. Sí, Por yo ejemplo, pienso que, profesor Machado, exactamente. en esto Ujú, que nos está comentando, es bueno hacer una interlocución aquí en la mesa de trabajo, ujú, que estábamos hablando precisamente de Noruega y haciendo un paralelo y un comparativo, un benchmarking, que es lo que se habla en el tema de finanzas y economía y claro. negocios. Si se da cuenta lo que hicieron los países como Noruega con sus activos mineroenergéticos y lo que hizo Venezuela. Se supone que obviamente Noruega no tiene, creo que pues no pasa de los 200.000 millones las reservas, está mucho menos, pero es un actor principal en hidrocarburos, en industria minera, tienen un gran fondo, como lo hablábamos, diversificaron gran parte de sus activos. Recordábamos, profesor Machado, el gran poder que tuvo PDVSA. PDVSA llegó a ser mucho más grande que Ecopetrol, que tenía un poder, tenía muchas estaciones de servicio en Estados Unidos, refinerías afuera, proveía de petróleo al Caribe, a, bueno, muchos países tenían una producción de 4 millones de barriles, pudiendo aumentarla más. Y lo que decía el profesor Machado, yo por eso es que digo que en los gobiernos debe haber mucho técnico, mucha persona de la empresa privada, y ahí sí estoy de acuerdo, profesor Luis Alberto y doctor Fernán, que ahí sí se le paga bien al servidor público, pero cuando demuestra resultados, o sea, que gane por bonus de resultados. Por ejemplo, en Singapur, no sé si el profesor Machado también lo ha visto, y ustedes también, profesores, en Singapur los servidores públicos de alto nivel ganan muy, muy bien, pero porque son personas de sector privado que están ranqueadas, que tienen 10, 20 años de experiencia, que han manejado mercados, que saben manejar dinámicas, que más saben sacar empresas, sectores de la quiebra, saben generar valor, redistribuir, comprar activos, generar más ingresos. Entonces yo digo, el modelo ya está hecho. ¿Por qué estos países a veces con tanta riqueza, y no solo hablo de la riqueza mineral,
lo decía la otra vez y lo que decía también el profesor Machado, Maiquetía, Venezuela también tiene una posición privilegiada estratégica porque también queda en toda la mitad de América. Si los venezolanos estuvieran desarrollados en infraestructura, Maiquetía podría ser un aeropuerto internacional de conexión, un hub de reabastecimiento, como lo es el Dorado de Bogotá. Si Colombia tuviera más leyes donde generaran menos impuesto al intercambio, al comercio, a la inversión, por pura posición estratégica seríamos el ombligo del mundo, seríamos hub logístico, seríamos, miremos Singapur. Singapur, si nos ponemos a mirar en el mapa y a darle la vuelta, queda más o menos en la misma posición global, ¿sí? Entonces es un país que también queda dentro del trópico, pero son países muy inteligentes, muy pequeños. Sabemos que Singapur no tenía los grandes recursos, queda en un tránsito sí marítimo y lo supieron aprovechar mucho. Ya son un puente de Asia y no son un puente nomás financiero, que es un puente también de mercado de capitales, es un puente de transformación, de innovación, de desarrollo, atraen mucho inversionista a nivel global. Entonces el modelo ya está hecho, profesor Fernán, Luis Alberto y profesor Machado, pero ¿cuál es el punto de vista corto, preciso, conciso de cada uno de estos? Porque muchas veces tenemos la riqueza, pero el modelo de desarrollo es que no ayuda, ¿no? Sí, esa es una excelente inquietud y argumentación, doctor Alejandro. Pero bueno, sí, una cosa es Dinamarca y otra cosa es Cundinamarca, sin duda alguna. Y hay Pero unos mire que somos los distanciamientos, mismos seres humanos, ¿no? pero con Características culturales. cualificaciones y demás cosas, sí, ahí hay unos temas de dotación de recursos distintos. Sí, Pero usted no creería, unos perdón, tipos doctor Fernán, hay un paréntesis de- ahí. ¿Usted no cree que es un tema de sentido común y lógica simple? el sentido común ya tú sabes que es el peor de los sentidos y no el mejor de los sentidos. Singapur es un estado-ciudad, no es un estado-nación como nosotros, por ejemplo. O sea, una cosa son 50 millones de habitantes o 30 millones mal contados en Venezuela a 6 millones en Singapur, por decir algo, que es una pequeña isla que se supone que tiene restricciones de dotación de recursos en términos de ventajas comparativas y demás Espacio, cosas. de materias primas, todo, ¿no? Exactamente, y ahí se puede mirar el caso de Taiwán desde otro punto de vista, el de Hong Kong desde otro punto de vista, y estando en el mismo país o en la misma zona, mira que todos son muy distintos. Hong Kong es un paraíso fiscal y sigue siendo un paraíso fiscal, por ejemplo, con una especialidad de servicios. Singapur, el 90% de las empresas son estatales y son manejadas lógicamente, por empresarios, emprendedores, capacitados y gestionados todos por el Estado. Entonces y con Pero una, pero con una renovación, con mentalidad de privados, sí ¿no? debe ser, sí, no sé si privados, pero sí por lo menos ciudadanos proactivos en términos de lo superior, ¿no? En términos de lo público y en términos de el desarrollo, en términos del bienestar, porque lo privado particular es distinto a lo privado estatal, por ejemplo, como lo tenemos, como lo define precisamente nuestras constituciones políticas. Nosotros creemos que en Colombia, por ejemplo, y quizás en Venezuela, que son países con organización político-administrativa distinta, recordar que Venezuela es mucho más costoso administrativamente porque es federal, mientras que nosotros somos mucho más en términos de decisiones algo más rápido porque somos un país centralizado con un estado, una forma de estado distinta y unitaria. Que debería Y tener por una eso, movilidad más rápida. exactamente, y allí frente a la infortunada tragedia de estos días, pues eso pega en términos de decisión y demás cosas, igual México, igual Brasil en ese sentido. Pero entonces a lo que voy, sin duda, nosotros somos un país con una etnografía muy, muy distinta, con una estructura económica muy, muy distinta a la de un país que se puede decir desarrollado en desarrollo como Noruega y con unas visiones también muy distintas, con unos casos exitosos valga la redundancia, en el caso de la explosión de productos naturales y exportación de productos naturales como el mango, el banano, el aguacate, como nunca antes lo habíamos vivido en Colombia. Ahí ya están cerca de los 10.000 millones de dólares de exportación.
algo más que el carbón, por Lo que pasa ejemplo, es que toca ir al valor que es la agregado visión. Sí, ya es, para ya, volvernos un país competitivo ya es y que otro los tema. márgenes no se queden afuera, sino se As- queden adentro, ¿no? Así es, y por eso ya cuando le apostamos nuevamente a retomar las vacunas, a retomar y producir nuestros propios fertilizantes, nuestros propios medicamentos como tal, como se dio, pues vamos en la vía precisamente de una sociedad con mejor nivel de conocimiento y de formación de capital humano y Doctor Fernán, con un modelo, con una cadena, perdón Alejandro, en Sí. términos de las redes, exactamente, una economía real y no especulativa, y por eso es que ahí hay que mirar con cuidado, como nos lo decía la excodirectora del Banco de la República, que afortunadamente fue la que creó la base de la ley anti-Bitcoin en Colombia. Decía, tenemos precisamente que no descuidarnos con las monedas digitales porque no sabemos ni dónde se originan ni hacia dónde van. de Entonces, acuerdo. y hoy en día es una de las señoras que suena como ministra de Hacienda, que es la doctora Ana María Mayhuasca, como quizás la distingues, y yo creo que es una ley, es una de las mejores leyes que hemos dicho en términos de evitar, frente a toda la economía del multicrimen que tiene toda América Latina y más aún el imperio estadounidense, por ejemplo. Entonces, reducir un poco esa opacidad y sin duda ese fortalecimiento a rentas más criminales que a las economías productivas que vienen a explicar nuestra economía desde dos puntos de vista. Nuestra economía, el 57%, no pasa por un nivel de formalidad ni de reglas muy parecidos a las grandes y medianas empresas, sino que pasa por redes económicas de circuitos cortos algunas, pero también de traslapes en términos de integración, como son estas economías Una cosa, del rebusque y demás una cosa cosas corta que para darle generan. la Sí. palabra, que me Bien. gustaría que Luis Alberto hablara sobre el tema también. ¿Usted no cree que el Estado, el comparativo que hacíamos, el Estado tiene que ser igual o mejor que el sector privado? ¿En qué? En manejar eficiencias, en tecnologías, en responsabilidad con los dineros, en sacar márgenes productivos precisamente para buscar sostenibilidad. Es una respuesta corta. Sí, no, lo que pasa es de lo privado es un subcomponente de lo público es todo el marco, ¿no? O sea, la suma de nosotros, los privados y los particulares, por supuesto que definimos el interés de toda una sociedad y la acción colectiva ¿Usted cree que el frente a sector los privado, el problemas sector público públicos. debe aprender mucho del sector privado Sí, en el tema de eficiencias? sí, pero el tema es que el Estado, dada su complejidad y dada su responsabilidad, tiene que ir mucho más allá de la eficiencia. Pues uno puede gobernar la casa Por de ejemplo, mejor manera y una empresa de mejor manera, pero el Estado se tiene que preocupar nada más ni nada menos que por la equidad, por lo equitativo, porque la asignación de recursos en términos de sociedad, en términos de todas las ofertas particulares, privadas, públicas, etcétera, alcance cada vez más para suplir las necesidades de todos sus administrados. pero hacia dar Y también lo oportunidades, ¿no? público. Sí, sin duda va en esa vía de formación del capital humano pertinente para una estructura económica particular. O sea, No, avancemos con el profesor Machado, que está todavía en línea para qué que pena, vayamos, perdón. vayamos cerrando el tema con Muy bien. Venezuela. Profesor Machado, evidentemente la presidenta Delcy Rodríguez ha manifestado que el Fondo Monetario Internacional pues le ha suministrado unos recursos importantes de préstamo. Lo que uno lo ve con nostalgia es eso, o sea que los países en semejante crisis se endeuden aún más, porque debía haber un fondo de solidaridad, por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, para catástrofes, que sea 0 pesos, 0 tasa de interés, porque es precisamente en la emergencia. Uno no puede decirle a una persona anémica, deme más sangre cuando ya está sin ninguna posibilidad de producir, de ninguna reactivación económica, una zona de tragedia. No le pueden decir, mire, le voy a traer una plata ahí, pero le toca pagarla, cuando ni siquiera se ha levantado de la tragedia y empieza a producir para pagar esos costos del crédito del Fondo Monetario. Entonces, Es muy importante, realmente, Alberto, una interpelación, un pequeño argumento ahí. Por eso es que países tan ricos, lo decíamos, como Venezuela, cómo llegó a tener tanto descuido, Luis Alberto, y cómo a llegar a tener eso, no tener los ahorros, no tener las instituciones. Entonces, obviamente, entiendo que
el argumento es muy bonito, pero ahí es cuando hay que replantear la responsabilidad de que un Estado tan rico por riqueza natural haya estado tan mal manejado, ¿no? No, claro, pero estamos ante un realismo. Lo que Alejandro dice, sí, evidentemente hay una malversación de recursos, una apropiación de recursos por unas familias, que puede pasar en Colombia, en Venezuela, o sea que aquí unas familias también se llevan un poco de plata del Estado y allá también otras familias como la familia del presidente que estuvo y etcétera, y que obviamente la justicia de Venezuela debe demostrar que unos recursos se fueron por otros, no para el beneficio comunitario, o sea, explotar el petróleo, la riqueza, la minería, toda esa riqueza que tiene Venezuela pues no está el beneficio de la población en general para mejorar la red hospitalaria. Tienen problemas de deficiencia fuerte, el profesor Machado, en el tema hospitalario, por ejemplo, que no tienen una capacidad de respuesta inmediata. Pero creo que ¿Cómo? Estados Unidos está ayudando Sí, mucho en este sí, momento, pero ¿no? el ideal, Y lo que otros usted mismo países. dice, el ideal sería que un país esté preparado por sí mismo para tener su red hospitalaria fuerte, Y su sobre red todo de Venezuela. infraestructura fuerte. O sea, claro, Venezuela tenía una red de infraestructura mucho más fuerte que la de Colombia en algunos Sí, lo casos. decíamos, el mismo PDVSA superaba Claro, Ecopetrol por por eso. mucho. Entonces, profesor Machado, ¿cómo ver ese panorama realmente? Porque ahorita ya es un ofrecimiento del Fondo Monetario Internacional, pero eso es una cuenta de cobro ahí en semejante crisis. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Que efectivamente debemos tener una discusión seria sobre las lecciones no aprendidas. Por ejemplo, ¿cuándo se crea el fondo de estabilización que tiene Noruega? A comienzos de los 90. En Venezuela también se discutió eso. ¿Y por qué surgió esa idea? Bueno, hay que recordar que durante buena parte del el cierre del año 1990 y durante el comienzo de 1991, Irak había invadido Kuwait. ¿Y cómo se sostuvo el gobierno de Kuwait? Bueno, porque efectivamente había hecho inversiones en el extranjero que permitió que el gobierno en el exilio siguiera funcionando. Entonces, ahora, ¿cómo vemos esto en Venezuela? Como un gran reto a volver a los tiempos de responsabilidad fiscal en democracia, que ya los tuvimos en Venezuela. En Venezuela, durante los primeros años del ejercicio democrático, entre 1958 y 1900, y básicamente hasta 1976, habían 3 reglas básicas de política económica. Presupuesto equilibrado. Eso permitía que la emisión de moneda fuera ordenada y en consecuencia las tasas de inflación fueran bajas, y también permitía un tipo de cambio estable. Entonces, volver efectivamente a esas 3 reglas básicas de manejo macroeconómico es importante. ¿Es posible hacerlo en el actual contexto global? Bueno, por ejemplo, en el caso latinoamericano, tenemos la experiencia de Chile con la presidencia de Ricardo Lagos, en donde efectivamente en democracia, con responsabilidad fiscal y sensibilidad social, pues se lograron armonizar todos esos intereses. En los propios Estados Unidos, a finales de los 90, durante la presidencia de Bill Clinton, los años finales del segundo mandato del presidente Clinton se caracterizaron por efectivamente tener, ser responsables desde el punto de vista fiscal, tener cuentas azules, superavitarias desde el punto de vista fiscal. Entonces, el punto aquí es generar esa narrativa, y por eso es que uno agradece la oportunidad pues de tener esta tribuna para exponer este tipo de ideas, al decir que sí es posible tener responsabilidad fiscal en democracia atendiendo las necesidades sociales de forma creciente. Y por supuesto, en la actualidad, pues Venezuela parte de una situación muy débil desde el punto de vista de su producción, pero la buena noticia para nosotros es que a pesar de tener estos problemas de producción, de competitividad, que efectivamente debemos atender, contamos con una base de activos suficientes para generar los ingresos necesarios que nos permitan atender compromisos externos
pero por supuesto también las muy efectivamente retardadas y legítimas aspiraciones de la sociedad venezolana, ¿no? Nos quedan 2 minuticos, Alejandro. Sí, profesor Machado y mis estimados colegas acá de mesa, les cuento que hay mucho empresario que en esta situación que está pasando Venezuela se está generando mucha conectividad a nivel de negocios. ¿Sí? Ya están viajando desde acá empresas para proveer productos y servicios que se necesitan en Venezuela. La gente que habla muy mal de Trump, yo les digo, hay que mirar la globalidad y mirar que Venezuela está teniendo un cambio gracias a que Trump hizo algo. Muchos gobiernos no hicieron nada. Y nosotros llevamos en Venezuela 25, 30 años en esta situación. Y yo digo, Venezuela no podía seguir así siendo un país tan rico. Entonces, cuando el sistema se empieza a sanear en Venezuela, ya hay empresas, Luis Alberto, que tienen confianza de ir a Venezuela, de hacer intercambio, porque los productos, bienes y servicios son para facilitar la vida de los seres humanos. Y en condiciones como estas, pues es vital, es esencial. Y hay una oportunidad acá que yo veía, profesor Machado, es que con lo que está sucediendo es para que Venezuela también tenga un cambio, un remesón desde abajo, y lo que se viene en infraestructura puede generar mucho empleo, mucho desarrollo con unas leyes claras que permitan a los inversionistas, a los productores y también al consumidor tener un país de primer mundo, ¿no? Pues están sentados, siempre lo he dicho, sobre un mar de riqueza, es que esa masa energética petrolera. Lo único es ser amigos de Estados Unidos. Y mírelo, ya que mi estimado colega nos decía acá, países que usted nombró eran amigos, fueron amigos de Estados Unidos y gracias a eso hicieron desarrollo. Precisamente el Hong Kong fue mucho por Reino Unido, pero lo que es, por ejemplo, países como Taiwán de la mano de Estados Unidos, Corea de la mano de Estados Unidos, Singapur de la mano también de muchos de estos aliados de Estados Unidos, de Japón, fenomenales. Entonces, ahí es que ser buenos amigos, sí sentarnos en el intercambio, pero generar un equipo que permita desarrollo y sobre todo esos países que lo necesitan. Pero es una buena oportunidad lo que se está dando e ir al desarrollo con esto. Profesor Machado, no sé si tenga algo, comentario final, porque ya llegamos a terminación de Panorama Económico. No, que efectivamente se abre una oportunidad y en el pasado para Venezuela fue muy efectiva la política que uno denomina de firmeza cordial con los Estados Unidos, pues, que efectivamente ha sido una relación mucho más productiva en comparación con otras potencias, como por ejemplo en el caso de China en los últimos años, o con la Rusia zarista a finales del siglo pasado, con la Unión Soviética o con la Rusia actual. Ahora, el punto es que requerimos, pues, efectivamente, ese proyecto nacional de amplio consenso, y en ese sentido, de nuevo, el agradecimiento, pues, a nuestros hermanos colombianos, pues, porque la base del amplio consenso que alcanzamos en el siglo pasado, pues, fue un documento elaborado en el exilio por parte de, en ese momento, jóvenes dirigentes venezolanos, el Plan de Barranquilla. Y de nuevo ahora reiterar el agradecimiento ya no solo por esa deuda histórica, sino por la acogida a centenares de compatriotas que están desarrollando su proyecto de vida en la actualidad en Colombia. Profesor Machado, un excelente fin de semana. Esperamos seguir comentando con usted estos temas de Venezuela que nadie más que ustedes lo conocen porque se están viviendo y ustedes también tienen la posibilidad de tener las soluciones a los problemas que vive Venezuela. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos esta tribuna y de nuevo reiterar el agradecimiento conmovido por la solidaridad expresada hacia Venezuela en estos días. Ok, Es una muchas honor gracias. desde la distancia, desde acá de la capital del país, para usted y para todos los suyos. Muy buen fin de semana. Profesor Fortes, finalmente, ¿qué conclusiones podemos sacar acá en Panorama Económico? Nos quedan minuticos. Sin duda, estamos en otro mundo, estamos en un mundo cada vez más reponderado desde todo punto de vista. Ya ese eje unipolar no existe como tal. El multipolarismo ya es una realidad. Claro está. La caída de Estados Unidos en términos de economía es clara. Antes manejaba el 28% del PIB mundial, hoy apenas llega a 10 puntos menos, al 18, al 17%. Si nosotros sumamos... manejar el sí, 50% Sí, así fue. global. Sí, Segunda Guerra Mundial, ¿no? Llegó, sí, exacto. Y en términos de participación,
Si se mide por valor agregado y en unidades monetarias, sí. Y esa recomposición Con China. de Oriente y Occidente, China e India, con esos dos apenas sobrepasaron a la Unión Europea en algún momento, que fue el segundo eje. Por eso la Unión Y hoy en Europea día viene en caída, ¿no? y hoy viene caída y con un elemento adicional, que es que no tiene mano de obra, ¿no? Para que las empresas produzcan sus productos. Y ese es el riesgo que corrió Trump con el ICE al expulsar a una gran Intelectuales. parte de inmigrantes, sobre todo mano de obra no calificada, que es la que hace la tarea en las actividades En lo primarias, sí. sector sector agropecuario, sí. O sea, la Construcción. base de cualquier economía es son los alimentos y después algo más. Y en el caso de Venezuela, no hay que olvidar que Venezuela era el segundo socio comercial de Colombia. Claro. Y no hay que olvidar que Intercambia entre 7 y 8 mil millones de dólares. Así, así es, sí, y que Época de presidente Uribe. Venezuela Hoy va más atrás. sí, sí, 2010. así es. Y más atrás sí. Y Venezuela no expulsó a nadie. O sea, los países y las industrias que se fueron por sus propios medios, pero nunca Pero expulsó a perdona, nadie. paréntesis, Nunca expulsó a profesor. nadie. Y Yo recuerda que ahí se hizo mucha expropiación y entre esos cayó el Éxito y otras empresas del país. Ah, sí, Venezuela sí. Por sí, eso sí, digo una que si en figura- este una momento figura que hay un de intercambio expropiación, sí, en entre Colombia y Venezuela y mejoran las leyes y se mejora el respeto a la propiedad privada, fenomenal, ¿no? Sí, pero en Colombia también se ha hecho expropiación, es constitucional. Lo que pasa es quizás las formas también un poco, ¿no? ¿Usted Se está de fue el acuerdo con la tema de- expropiación? Es un medio Desde de- cualquiera de los puntos de eso- vista o no. Por ejemplo, las eso ciudades, es un me- es en las ciudades se hace expropiación para el Peñalosa desarrollo lo- urbano. Peñalosa lo hizo Peñalosa sin lo ningún hizo. problema, pues, y No, ahí yo lo hay hablo que hacerlo. desde hay la que raíz hacerlo. ley, porque es que muchas veces cuando hay vacío, Desde hay la- vicios, se gana el enemigo político y va y le hace expropiación, ¿no? Sí, cuando usted necesita hacer el sí. metro por Bogotá, por ejemplo, Sí, ahí hay expropiación, Solo está fácil. pero ahí es cuando uno tiene que ver que eso tiene que ser legal y con el potencial de desarrollo. Constitucionalmente se puede. Sí, es por el interés general, ahí está en el artículo 58. Yo de por la eso estaba de Constitución acuerdo con el metro Política. subterráneo, ¿por qué? Porque era un nuevo espacio que no existía y no tiene que comprarle nada a nadie. Exacto. Sí, ahí está la ley de Harrison. Los metros subterráneos valorizan, los metros aéreos desvalorizan. O sea, eso desde hace 50 años está Definido. evidenciado y los holandeses y los alemanes lo entendieron. Bueno, y una muy bien, última ¿no? palabra ya para Sí, sí, despedirnos. pero bueno, sí. Que el profesor decía que no estamos en Dinamarca, sino en Cundinamarca, Correcto. pero yo hago una invitación y es para todos. El planeta es uno solo. Los seres humanos, de cierta forma, somos muy iguales en muchas cosas. Yo digo, la rueda ya está hecha, cojamos los mejores modelos de cada país y seamos el mejor implementamos. desarrollo del mundo. Porque es que Colombia, si usted la va a ver, aquí hay mestizos, negros, mulatos, gente de Europa, de distintos países de Europa, Tenemos todos de los pisos de térmicos. distintos aborígenes indígenas, hay razas negras. Entonces, aquí es un tema para que desarrollemos y cojamos lo mejor de cada uno del planeta. Y seamos una nariz de salida a la Y nación. de las razas y las culturas. Sí. Exactamente. Esa Y que le devolvamos, por favor, la libertad desde tu punto de al vista. ciudadano. Que no pensemos que es que el político que nos gobierna es el rey o el emperador, sino es nuestro servidor. Y es el que tiene que dar ejemplo, profesor. Y Países- obedecer al constituyente primario Eso. que somos nosotros. Así es. Y mire, países nórdicos, los servidores públicos, el presidente y sus ministros, magistrados, en bus y en tranvía al trabajo. Es correcto. Y Profesor, y formas de elegirlos, ¿no? O sea, Podemos eliminar la ser silla daneses, pero giratoria y además demás. con buen ritmo. sí, sí. Así es, profesor. Profesor Machado, ¿nos escucha? Y ahí es cuando mejoran el servicio público. Exactamente, sí, ¿no? sí, Que sí, le breve. comentaba que Así es. podemos tener una conducta similar a la de los daneses, pero además con la alegría y nuestro ritmo caribeño. Ah, no. Eso es una maravilla. Resaltar los plus de cada factor. Nicolás Claro. Guillén nos los enseña muy bien, estimado profesor Machado, a nosotros los que somos caribeños. Perfecto. Sí, Aquí en así la es. costa norte de Colombia. Y nosotros desde la costa, de la costalada de boyacenses en Bogotá. Profesor, llegamos al Y los final. bogotanos también. Llegamos al final de Panorama Económico. Muchas gracias al profesor Machado, muchas gracias al profesor Fortriz, Alejandro también muy amable, y obviamente a Ivette Silva, que siempre nos colabora desde Dallas, Texas, para Panorama Económico. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana y estamos en las redes sociales, en Facebook y en YouTube, para que nos encuentren. Muy buen fin de semana. Y a nuestras opiniones.
Panorama Económico. Un podcast de La Voz del Derecho.